Bueno, entonces en este tercer día de retiro vamos a leer un sutta que hace mucho que no leo, que es del Majjhima Nikaya de los Sermones Medios, el número 111, que es Anupada Sutta, de un discurso uno tras otro. Está tomado esto de Bhikkhu Nanamori y Bhikkhu Bodhi, la traducción del Pali, y está traducido al español por Anton Baron y editado por Federico Angulo y Anton Baron. Por supuesto, algunas palabras por ahí las cambié, ¿sí? En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Geta, en el parque de Anathapindika, cerca de Savatthi. Estando allí se dirigió a los monjes así: monjes, sí, venerable señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado continuó: monjes, Sariputta es sabio, Sariputta tiene una gran sabiduría, Sariputta tiene una sabiduría amplia, Sariputta tiene una sabiduría gozosa. Sariputta tiene una sabiduría rápida, Sariputta tiene una sabiduría aguda, Sariputta tiene una sabiduría penetrante. Durante medio mes, monje, Sariputta logró la visión penetrante en los estados uno tras otro, así como ocurrieron. La visión penetrante de Sariputta, los estados uno tras otro, así como ocurrieron, fue de esta manera. Entonces, lo que está describiendo acá son las diferentes características de la sabiduría, ¿sí? Ustedes pueden observar que cuando está hablando de sabiduría, está hablando siempre del origen dependiente. Una persona que ve sabiamente es una persona que ve la condicionalidad de lo que ocurre. Entonces esa sabiduría, en el caso de Sariputta, es gran sabiduría. Es conocido que Sariputta exponía el origen dependiente de una manera excelente, solo por debajo del Buda, en ese sentido, en su forma de exponer. Tiene una sabiduría amplia, tiene una sabiduría gozosa. Es una asociación de palabras que no suele estar relacionada, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que entender de esto es que toda sabiduría trae goce. Y no, no es sabiduría. No, sino sufrimiento, ¿sí? Entonces esta imagen romántica de que el sabio sufre porque sabe, ese sabio no es budista, ¿sí? Y en el caso del budismo no estarías sabiendo nada, porque si sufrís es que no sabés. ¿Qué es lo que no sabés? Las cuatro nobles verdades, ergo el origen dependiente. Y una sabiduría rápida, ¿sí? Rápida es intuitiva, enseguida surge la respuesta. Sariputta tiene una sabiduría aguda, ¿sí? Es decir, que ve con claridad. Tiene una sabiduría penetrante, que puede ver a través justamente de lo que parece a simple vista. Puede ver las condiciones que están detrás. Y dice que durante medio mes, monje, Sariputta logró la visión penetrante de los estados uno tras otro. Es decir, fue lo que tardó Sariputta en volverse un arahant. Era el lentito del grupo, ¿sí? Porque Mogalana lo logró en una semana. ¿Y él en cuánto? 15 días, ¿sí? La explicación del Buda por qué Sariputta era el lentito del grupo era porque como Sariputta iba a ser el discípulo principal, su mente se tenía que purificar a un nivel donde él pudiera tener el conocimiento suficiente para poder ser un expositor del Dhamma como lo era Sariputta, ¿sí? Entonces, su mente necesitó de esa semana extra para llegar a ese conocimiento, a esa visión de la cual ahora el Buda lo alaba, ¿sí? Entonces, la visión penetrante de Sariputta, los estados uno tras otro, así como ocurrieron, fue así. He aquí, monjes, recluido de los placeres sensuales, recluido de los perjudiciales estados mentales, Sariputta entró y permaneció en el primer jhana, que consiste en el arrobamiento y felicidad nacidos de la reclusión, acompañado por el pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. ¿Sí? Ahora lo vamos a comentar. Entonces, fíjense que lo primero que dice es recluido de los placeres sensuales. Entonces nos sentamos y cerramos los ojos. Sacamos la visión como un contacto cuando meditamos. Eso ayuda a que la mente no se ande dispersando por lo que vemos. No significa que uno no pueda estar en llana con los ojos abiertos, ¿sí? Pero en nuestra práctica, la que estamos haciendo, facilitamos esa práctica cerrando los ojos.
recluido de los perjudiciales estados mentales, es los obstáculos, los 5 obstáculos. La duda, el deseo sensual, la mala voluntad o la aversión, la pereza y el letargo, y la ansiedad o la preocupación o la inquietud. Cuando alguno de estos factores o sus graduaciones está presente en la mente, no hay llanas. Estamos fuera del llana. ¿Sí? Entonces, cuando estos 5 obstáculos cesan, ocurre el primer llana. ¿Sí? O cualquier llana. Entonces, a estos 5 obstáculos tenemos que lo que hay es, dice acá, arrobamiento y felicidad, que es alegría y felicidad. Esta palabra es piti y sukha. Piti es la alegría que se produce en el primer llana, y la felicidad es sukha, que es confort, comodidad. Comodidad mental y física. ¿Sí? Que nace justamente de esta reclusión, es decir, de estar alejado de los placeres sensuales, digamos, y no hay obstáculos en la mente. La mente está fácil. Y va acompañado por pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Pensamiento aplicado, pensamiento sostenido, que es Vitara y Vichaka, ¿qué bien? Sí, en Pali, es nosotros evocamos el amor benevolente, eso es pensamiento aplicado. Que mi mente esté en calma, que mi mente esté pacífica, eso es pensamiento sostenido. Entonces nosotros vamos sosteniendo esta atención a lo largo de la meditación, y eso es pensamiento aplicado, es decir, la evocación. Aplico mi mente a un objeto y lo sostengo. ¿Sí? Entonces estas características son los factores del jhana. En ese jhana voy a poder sentir alegría, alegría tan hermosa y fuerte que a veces surge, esa sensación de comodidad, y va a haber una energía mental que tiene que ver con aplicarse al objeto de meditación y sostenerlo. Y los estados del primer jhana, que son el pensamiento aplicado, el pensamiento sostenido, el placer, porque es un estado placentero, la unificación de la mente, que es el contacto de la mente con el objeto de meditación, ¿sí? No la fusión, sino el contacto. El contacto, la sensación, la percepción, la volición y la mente, que son los 5 agregados, es decir, que seguimos teniendo, hay contacto con los 5 agregados. Esto viene a cuento de que muchas escuelas budistas, a veces cuando se practica otra forma de jhana, que son abstracciones meditativas, se pierde total contacto porque Como se el entra en, vipassana. no el vipassana, cuando se hace el samatha, dentro de la tradición de vipassana, a veces se hacen 2 meditaciones, samatha, que es la meditación de la tranquilidad, y vipassana. El twin es samatha y vipassana juntos. Cuando vos tomás alguna tradición más theravada, que hace Vipassana y Samatha separados, hacen 2 meditaciones. En general se empieza el retiro con Samatha, que es la meditación de la tranquilidad, para lograr los yanas, y una vez que se entra en esos estados de trance, luego viene el Vipassana, que es no entrar en trance, sino entrar en una cosa que se llama concentración de acceso, para poder observar los fenómenos tal cual son. Esto viene de que está basada esa práctica en un comentario que se llama el Visuddhimagga, que es el camino de la purificación, que escribió un monje que se llamaba Buddhaghosa 1000 años después de la muerte del Buda, y que no tiene que ver con las instrucciones originales de las 2 primeras canastas del canon Pali. Entonces podemos observar acá que sí tenemos los 5 agregados, que se sigue sintiendo el cuerpo, se puede estar en llana y se puede seguir sintiendo el cuerpo, ¿sí? Como se puede estar en llana y se puede estar haciendo las actividades diarias, ¿sí? Caminando, durmiendo, soñando, cocinando, lo que fuera. ¿Es la abolición, Pedro? La voluntad, La voluntad. la intención. No. Entonces tenemos el entusiasmo también, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención. Entonces tenemos el entusiasmo, porque en esa situación tenemos un gran entusiasmo debido a
Estamos muy contentos por estar en ese estado. Tenemos la decisión, que hubo una decisión de sentarnos a meditar, eso nos produjo energía, surge la atención consciente, que es el factor importante en todo esto. La ecuanimidad, que en este primer llano es muy suave, pero está ahí, porque la mente ya está en balance. Y la atención, en este caso la atención es diferente de la atención consciente porque es manasikara. Manasikara es lo que yo les comentaba al día de ayer, que es la atención que se mueve en relación, que es una atención biológica. Pasa algo y mi mente momentáneamente va ahí y retorna. ¿Sí? Escucho un ruido, la mente va y vuelve. Eso es manasikara. Sati, que es la atención consciente o la atención plena, implica recordar. Sí, implica recordar. ¿Qué tengo que recordar? Cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Para recordar necesito una intención voluntaria. No puedo recordar sin intención. O sea que recordar viene de la voluntad. ¿Sí? Pero si yo recuerdo, tuvo que haber usado la voluntad para recordar. Entonces, cuando me olvido de algo, bueno, para eso está un maestro, para recordárselo cientos de veces. Ah, ¿viste que te olvidaste que tenés que ser más suave? Uy, me lo dijo un montón de veces. ¿Y por qué crees que te lo dijo? Porque soy tonto. No, porque te olvidaste. Porque te distrajiste con algo que no está bueno. Acordate de lo que te hace bien. Entonces el maestro que hace esto te hace bien, acordate. Ah, tenés razón. Ah, tenés razón. Hasta que cuando la mente se desarrolla lo suficiente, que ya entendemos que no se te olvida más. No te olvidas. ¿Por qué? Se te volvió presente en la vida. Mientras tanto, nos olvidamos. ¿Y con qué nos distraemos? Con lo que quiero, con lo que deseo, con la avidez. Ah, yo quiero esto, quiero aquello, si fuera de esta manera, si fuera de aquello, si me siento así, si me siento así. ¿Sí? Empiezo a poner condiciones a todo, no me cuenta que esa actitud me lleva a más estrés y más sufrimiento. En vez de, mirá, ¿y cómo es? Así, disfrutalo, disfrutá de la meditación. Y ven que acá, cuando habla del primer yana, está hablando de placer, ¿no? De ecuanimidad, de energía, de decisión. No solo en la meditación, ¿no? Claro, pero estamos hablando ahora de la meditación exclusivamente, ¿sí? Ahí esta charla es para la meditación porque entre hoy y mañana van a empezar a vivenciar estos estados. Algunos ya los tienen, ya lo están vivenciando, pero van a empezar a sondear por estas rutas. Estos estados fueron definidos por él uno tras otro, así como ocurría, que significa que van surgiendo, uno los puede observar cómo surgen y cómo cesan. Nos surgen todos juntos. Es importante, ¿sí? No siento alegría, placer, felicidad, ecuanimidad, contacto, todo junto al mismo tiempo, ¿no? La mente humana no funciona así, la mente humana funciona de a un solo contacto por vez, de a una sola de las puertas de los sentidos. Si yo estoy sintiendo mentalmente, no estoy oyendo ni viendo. ¿Sí? Entonces voy sintiendo que ese estado, si yo me propongo a observar el primer jhana y a estudiarlo como estado, voy a observar todo esto. ¿Sí? Depende, después los comentarios pueden llegar a uno observar 65 posibilidades de estados dentro de cada uno de los yanas. ¿Sí? No importa eso. Lo importante es que podemos observar que cuando uno entra en este primer yana, sí, es que me entusiasmo, me gusta, qué lindo que se siente, qué bueno que momentáneamente la mente está en silencio. ¿Sí? Entonces acá tenemos unos 2 minutos, 3, donde la mente no tiró ningún comentario, no se movió de ahí. Si están entre esos 2 minutos, 3, puede ser 5, depende de cada mente, estamos en el primer yana. Van a sentir algo de esto. ¿En qué intensidad? No sé. Claro, se puede sentir con una intensidad baja. Se pueden sentir, cada uno lo puede sentir de una manera diferente. Sí. Sariputta supo que estos estados surgieron, supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Ay, ¿por qué no estoy más ahí? ¿Por qué me pasa esto? Y también era rico. No, porque él supo. Mm. Entonces él sabe que surge, sabe que está en ese lugar y sabe que cesa. No está más, no está más.
Esa va a ser llana. Espera, entonces comprendió esto. Realmente estos estados, no habiendo estado, aparecieron y habiendo estado, se desvanecieron. Con respecto a estos estados, moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras. Entonces significa que él estuvo en ese estado, en este caso decidió salir de ese estado, ¿sí? Pero lo que está queriendo decir acá es que son estados condicionados. O sea que cuando cesan las condiciones, ese primer yana desaparece. Cuando tengo un obstáculo, el yana no está más. 6 R's y retorno. ¿Qué es lo bueno de que uno empiece a entrar en los yanas a medida que va avanzando el retiro? Que cada vez es más fácil las 6 R's. Entonces, que como la mente está viviendo cada vez en mayor comodidad, las 6 R's van fáciles. Cada vez es más fácil retornar y por ahí viene un obstáculo, uno le hace 6 R's y por ahí pasa de yana. Va más profundo. Porque deja ir un obstáculo y la mente se asienta todavía más. Comprendió esto. He aquí hay un escape más allá. Y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir con esto es que hay una posibilidad de ir más lejos. ¿Sí? En cuanto a la experiencia y en cuanto a la vivencia y a la comprensión. ¿Qué cesa en el primer yana? El pensamiento. Los obstáculos. ¿Sí? Lo que el primer nivel de cesación es los 5 obstáculos. ¿Muy bien? Cuando no hay obstáculos, cesan los obstáculos, entramos en este estado, en esta morada feliz aquí y ahora. Las ¿Sí? ideas también, ¿o no? Cuando no estoy en llano no hay avidez, sí. Pero lo que cesa son los 5 obstáculos. Sí, la avidez es lo que alimenta eso. Pero el primer nivel de cesación son los obstáculos. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Además, monjes, al calmarse el pensamiento aplicado y sostenido, Sariputta entró y permaneció en el segundo yana, el cual tiene la placidez interior y la unificación mental, y consiste en la alegría y felicidad nacidos de el recogimiento o la concentración sin el pensamiento aplicado y sostenido. Entonces, en algún momento, esta frase que nos decimos, que mi mente esté calma, que mi mente esté serena, no está más. Y ya no necesito evocar el amor benevolente porque está. Ya tiene suficiente energía ese proceso de conciencia y ya está. Entonces cesa eso, no es necesario. Si yo quiero verbalizarlo, van a ver que la mente se pone dura, porque ya esa verbalización mental es demasiado burda para el segundo ya. Entonces acá uno experimenta el silencio, tiene su primer contacto con el silencio. ¿Sí? Por eso se le llama el segundo yana silenciosa. ¿Sí? Es lo que ocurre acá cuando cesa esta verbalización, piti, la alegría, el arrobamiento, aumenta considerablemente. Uno siente una alegría mucho más elevada, hasta inclusive puede sentir que se levanta del asiento, es muy hermosa, es una sensación de gran alegría, una alegría que no tiene nada que ver con una alegría mundana, porque es como si te traspasara de abajo para arriba, es una sensación de mucha liviandad mental, y como dice, tiene placidez interior, es muy plácido. Hay unificación mental, eso significa que está con el objeto de meditación de una manera aún más tranquila. ¿Sí? Y los estados del segundo yana, ¿qué son? La autoconfianza. ¿Sí? Es decir, ¿qué surge cuando entro en el segundo yana? Más confianza. Ah, esto está bueno. Esto, esto está funcionando. Me gusta sentir esto. Ya sentí el primero. ¿Sí? Ahora, en el segundo esto aumenta y la confianza en que este camino me lleva a un lugar de mayor alivio y de mayor alegría y felicidad es real. No me lo cuenta nadie, lo estoy viviendo. El arrobamiento, es decir, la alegría, el placer y la unificación de la mente, el contacto, la sensación, la percepción, la abolición y la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención. Vemos que además Sariputta lo que hace es confirma que en el segundo yana también hay factores, como esto que les acabo de decir, que continúan. ¿Sí? ¿Lo podría leer otra vez? Sí.
tenemos entonces el contacto, o sea, la autoconfianza, el arrobamiento, el placer y la unificación de la mente. Esto es del segundo yana, que comparte con el primer yana, que hay contacto, porque seguís teniendo contacto con el objeto de meditación, hay sensación, hay percepción, hay volición, es decir, hay formaciones mentales, tu objeto de meditación, y la mente misma, ¿sí? El entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención, que es esta manasikara que la mente puede seguir teniendo yendo de un lado al otro, es decir, puede haber algún comentario, ¿sí? Estos estados fueron definidos para él uno tras otro, así como ocurrían. Sariputta supo que estos estados surgieron, supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió esto. He aquí, digamos, que es lo que comprende. Realmente estos estados, no habiendo estado, aparecieron y habiendo estado, se desvanecieron. Con respecto a estos estados, moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras. Cuando dice disociado, ¿a qué se refiere? Que no está vinculado, no tiene apego. Comprendió esto. He aquí hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. ¿Sí? Que hay algo todavía más profundo. ¿Sí? Entonces, en este segundo yana vamos a experimentar esta sensación de alegría como factor. Si ustedes se van a la alegría, porque suele ser muy fuerte, y empiezan a observar la alegría, esa es la puerta de salida del yana. Pero una vez que viene la alegría, y la alegría es tan fuerte que lo saca del amor benevolente, ¿qué le hacemos a esa alegría? 6 R's. Reconozco que estaba Buenísimo. alegre, dejo de pensar en eso, lo dejo de alimentar, me relajo, sonrío, que no va a hacer falta, y retorno al objeto de meditación, que es el amor benevolente. Entonces se dan cuenta de esta manera que en el yana no solo uno se libera de los obstáculos, algo muy maravilloso puede transformarse con un obstáculo. Entonces la mente, ven que no es lo lindo y lo feo. Estamos buscando balance. Siempre estamos buscando el balance mental, la mente compuesta y ecuánime, porque en la ecuanimidad hay placer. ¿Sí? Además, monjes, al desaparecer el arrobamiento, bueno, perdón, en este yana pueden estar 5 minutos, 4, 6, depende, sin que surjan obstáculos. ¿Sí? Más o menos. Son todos tiempos, segundos. Son todos tiempos muy variables, ¿sí? Todo depende de la mente, todo. Yo estoy dando una idea general en base a las experiencias. Pero cuando hay esa cantidad de tiempo sin que surja, están andan por ahí. ¿Está bien? Además, monjes, al desaparecer el arrobamiento, permaneció ecuánime, con atención consciente y clara comprensión, y experimentó la felicidad en su cuerpo. Entonces entró y permaneció en el tercer yana, del cual los nobles declararon: él es ecuánime, atentamente consciente, y es alguien que tiene una morada feliz. Entonces, cuando estamos por entrar al tercer yana, lo que va a ocurrir es que desaparece la alegría. Esa alegría, ese piti, desaparece. Y ahí vienen los problemas. ¿Dónde se fue mi alegría? Quiero que mi alegría retorne, ¿sí? Pero cuando desaparece la alegría, queda esto que dice: permaneció ecuánime, con atención consciente y clara comprensión, y experimentó la felicidad en el cuerpo. Acá está hablando de sukha, ¿sí? Sukha es comodidad física y comodidad mental. Es una sensación de facilidad. Entonces, cuando la alegría se va, queda una sensación de mayor satisfacción, de mayor tranquilidad y de facilidad. Es fácil. Me siento y es fácil. La mente está más calma. ¿Sí? Vemos que esa alegría tiene demasiada excitación. Entonces, esa felicidad, que es, en este sentido, es sukha, es algo muy tranquilo. ¿Qué les va a pasar acá? Van a perder sensaciones del cuerpo. Desaparecen partes del cuerpo. No siento las manos, no siento los pies, no siento mi lado derecho, mi lado izquierdo. Hay lugares que empiezan a desaparecer porque, en general, la quietud que empieza a haber hace que sea, al no haber estímulo,
se empieza a dejar de sentir. Si en el primer yana nos sentamos media hora o más bien 45 minutos, en el segundo yana vamos a estar en sentadas de alrededor de 50, 55 minutos. Y para este tercer yana vamos a estar alrededor de la hora. O sea, que hay que, para que aparezca después de una Es hora. una condición más o menos que en esa hora. Pero todo esto es muy relativo, ¿sí? Porque te puede pasar eso el tercer día de retiro, cuarto, y en el sexto día pasás al cuarto yana en 20 minutos. Y en el día noveno te sentás y a los 5 minutos estás ahí. Pero siempre aparecen de a uno. Siempre No, van a aparecer de no, a no, no, uno. no, no. Cada vez por ahí sí, siempre aparecen de a uno. Pero a veces es muy Pero es muy rápido. A veces es muy rápido. Primero y segundo, por ahí no te das cuenta porque es muy veloz. Pero siempre pasás por esos, llegás a ese yana, al que sea. Lo que pasa es que ese tiempo cada vez es más corto porque la mente está cada vez más tranquila. Entonces rápidamente va al estado de mayor calma. Luego, cuando salen del retiro y quieran entrar en el cuarto yana en 20 minutos, tienen que tener paciencia porque de a poquito por ahí eso, salvo que ustedes decidan mantener un régimen de meditación de 3 o 4 horas diarias, no les va a pasar eso. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario sobre tercer yana? Muchas veces algunas personas tienen dificultad ahí con que como se dejan de sentir algunas partes del cuerpo, si llevan la atención al cuerpo aparecen sensaciones de que estoy torcido para acá o estoy para allá o no sé qué, aunque no se movieron. Y si llevan mucho la atención a eso, se salen del yana de otra puerta de salida. O sea que no tienen que retornar al cuerpo. Si no sienten el cuerpo, no lo sienten. ¿Sí? No hay nada que temer. Simplemente es que no hay contacto mental con esa parte del cuerpo. Si se apoya un mosquito, lo van a sentir. Si hay una brisa, la van a sentir porque hay de vuelta un estímulo sensorial, contacto. ¿Sí? Es decir, si yo quiero hacer contacto con mi rodilla, como hay contacto es un factor mental, voy a sentir la rodilla. ¿Sí? Y los estados del tercer yana, la ecuanimidad, que acá empieza a ser un factor muy importante, ¿sí? Porque la ecuanimidad empieza a pasar como factor cada vez más relevante a partir de este tercer yana. El placer, o sea que sigue habiendo placer. La atención consciente, la plena comprensión y la unificación de la mente. Y luego repite lo que ocurre en los anteriores, ¿no? Hay contacto todavía, tenemos sensación, tenemos percepción, tenemos volición y la mente, tenemos entusiasmo. La decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención que se mueve. Estos estados fueron definidos para él uno tras otro, así como ocurrían. Sariputta supo que estos estados surgieron, supo que estos estados estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió, he aquí, hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Falta acá el texto que no está escrito. Con respecto a esos estados, el moro sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo se puede estar en ese llano? Una hora. Ah, una hora. No, lo que decías de los minutos de los Y en el objeto de meditación acaban de estar alrededor de los 7 minutos. Ah. Donde si la mente más o menos, todos estos tiempos, por favor, son entre largas, enormes y grandes comillas. ¿Sí? Si más o menos la mente está 5 o 7 minutos y se va prolongando el tiempo, ¿sí? Les digo esto porque está bueno que lo sepan, pero no está bueno que se obsesionen con esto ni traten cuando están meditando de preguntarse en qué yana estoy. Si ustedes se preguntan en qué yana estoy, adiós, lo sacan del boliche. Otra puerta de salida. Otra puerta de salida. ¿Estoy en el tercer yana o en el cuarto? No te tiene que importar dónde estás. Seguí. Pero sí es importante que ustedes lo sepan, sí es importante que ustedes lo sepan para no para ir entendiendo de qué va la cosa. Entonces, en el primer yana, ¿qué fue lo que cesó? Los Los contactos. obstáculos. Que cesó en el segundo yana. El pensamiento Aplicado y el pensamiento sostenido. Y que cesa en el tercer yana. La alegría. ¿Sí? Entonces vamos viendo que es un proceso de cesación.
La mente va cesando cada vez más en sus actividades. ¿Sí? Y a su vez la sensación de calma y de tranquilidad es cada vez mayor. Fíjense que esto es un camino contrario a lo que pasa en el mundo cotidiano. ¿Qué pasa en el mundo cotidiano? ¿Qué hacemos para buscar tranquilidad? Buscamos hacer más, no menos. La palabra cesación en el mundo cotidiano es el diablo. Claro. Me dejaron cesante. Cesaste en tus actividades. ¿Sí? En cambio, en la mente, la cesación es el camino a dejar de sufrir. Es importante porque cuando nosotros hablamos de cesación, las mentes reaccionan. Uy, que se me va a morir, voy a desaparecer. No, no te va a pasar nada de todo eso. Dado que la muerte no es la cesación solo del cuerpo físico, pero no cesa nada. El juego continúa, no es game over. Bien. Además, monjes, al abandonar la felicidad y la pena, con la previa desaparición de la alegría y el abatimiento, entra y permanece en el cuarto yana, ni penoso ni placentero, el cual tiene la purificación de la atención consciente mediante la ecuanimidad. Entonces, en el cuarto yana, ¿qué es lo que va a pasar? Esa sensación de felicidad, de sukha, desciende un poco, deja de ser como un factor predominante y viene una sensación de ecuanimidad. ¿Sí? La ecuanimidad se establece como algo que nos va a acompañar en el resto de los yanas. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a este cuarto yana, el Buda lo declaraba el hermoso, el cuarto yana es el límite del amor benevolente. No podemos ir con el amor benevolente más allá del cuarto yana. ¿Sí? Estos primeros 4 yanas son los 4 yanas sutiles, materiales sutiles. Entonces el amor benevolente dentro de estos 4 yanas se puede seguir experimentando, pero una vez que trascendemos los 4 yanas, los primeros 4 yanas, el amor benevolente no es el objeto apropiado para lo que sigue, por eso cambia. Cambia solo. Cambia solo, sí. Entonces, en este cuarto yana vemos que lo que vieron que dice, desaparece la felicidad, la pena, desaparecen como los opuestos, esta forma de describir los opuestos, alegría y abatimiento, felicidad y pena. En realidad no hay pena en los yanas anteriores, tampoco hay abatimiento. Lo que está diciendo es que la mente se vuelve ecuánime, ¿sí? Que significa que se vuelve ecuánime, que se vuelve muy aceptante y muy estable. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Viene una distracción, 6 R's, facilísimo. Y no importa, no importa, 6 R's. Y entró de vuelta al cuarto yana. No hay, está muy rápida la atención, la notamos mucho más fácil si la mente se quiere ir, porque hay mucha atención, entonces si se quiere ir, lo notamos más rápido, no estamos a veces segundos o minutos distraídos pensando en cualquier cosa. Es- ya la mente está muy maleable en este cuarto yana, ¿sí? Muy flexible. Por supuesto que estamos hablando de la repetición de entrar en este cuarto yana. ¿Está bien? Cuando ustedes entren por primera vez es una experiencia que van a sentirse muy tranquilos, muy calmos. Acá estamos hablando que hay más o menos entre 50 minutos y 1 hora 10 de meditación. ¿Sí? Todo esto siempre, recuerden que es totalmente relativo. Y también estamos viendo que los periodos donde no surgen distracciones son más o menos 10 minutos. ¿Sí? Van a empezar a sentir una gran tranquilidad. Y los estados del cuarto yana, la ecuanimidad, la sensación ni placentera ni dolorosa, la despreocupación mental debido a la tranquilidad, el placer, la pureza de la atención consciente, ¿sí? Que significa que la mente está cómoda sobre el objeto de meditación, no se quiere ir, está muy tranquila donde está, no necesita irse a otra parte. Qué bueno es estar en otro lado, que no sea acá. Y la unificación de la mente, el contacto, la sensación, la percepción, la abolición y la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención. O sea que fíjense que comparte los otros factores de los primeros 4 yanas.
Estos estados fueron definidos para él uno tras otro, así como ocurrían. Sariputta supo que estos estados surgieron y supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió realmente estos estados, no habiendo estado, aparecieron y habiendo estado, se desvanecieron. Y con respecto a estos estados, moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras. Comprendió esto. He aquí hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, vamos a trascender los materiales, los yanas materiales sutiles y pasamos a los yanas inmateriales. Los yanas inmateriales son 4 aspectos del cuarto yana. Son 4 matices del cuarto yana. ¿Sí? El cuarto yana es el yana básico que se utiliza para ir a los yanas inmateriales o para desarrollar los poderes o para desarrollar el triple conocimiento, que es el conocimiento de vidas anteriores, el renacimiento de otros seres y la emancipación completa de las contaminaciones. Además, monjes, con la completa superación de las percepciones de las formas, con la desaparición de la afectación sensorial, con la desatención a la percepción de la diversidad, percibiendo el espacio es infinito, Sariputta entró y permaneció en la base del espacio infinito. ¿Sí? En el cuarto yana, la sensación del cuerpo va a cesar. ¿Sí? Va a desaparecer esa sensación corporal que antes era partes, van a dejar de sentirlo. Y la respiración se va a volver muy suave, muy tenue, como si prácticamente no se sintiera. ¿La cabeza también se deja de sentir? No, Ah. no van a sentir que son una cabeza flotando. Pero eso está un poco toda la cabeza, sentís Alguna parte, ¿sí? Entonces, ¿qué cesó en el cuarto yana? Si en el primero cesaron los obstáculos, en el segundo cesó el pensamiento aplicado y sostenido, en el tercero cesó la alegría, en el cuarto, ¿qué cesó? Claro, Sukha desaparece en ese término y surge esa ecuanimidad. O sea, fíjense que cada vez es más profundo, ¿sí? ¿Qué desapareció entonces? Sukha, la felicidad. No vamos a dejar de estar cómodos, Ah. pero sí desaparece como un factor pregnante dentro de la experiencia. Y va a ser reemplazado por esa sensación de ecuanimidad, de imperturbabilidad. ¿Sí? Como un aumento del bienestar muy intenso hasta el cuarto yana y después es como si te dejara de importar el bienestar, que pasas a otra perspectiva que es la mental más clara. Entonces, pasa esto, ¿no? Además, que veamos lo que dice, con la completa superación de las percepciones de las formas, con la desaparición de la afectación sensorial, con la desatención a la percepción de la diversidad y percibiendo el espacio es infinito, Sariputta entró y permaneció en la base de la infinitud del espacio infinito. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que cesa entre el cuarto y el quinto? ¿Qué entienden ustedes de esta fórmula? La materialidad. Exacto, desaparece la formación corporal. ¿Sí? Desaparece el cuerpo. En ese momento, cuando ustedes entran en el espacio infinito, no tienen cuerpo. El quinto. No es el quinto, es la esfera del espacio infinito. El quinto es para los amigos. Es la esfera del espacio infinito. ¿Sí? Se llaman ayátanas, bases inmateriales. ¿Sí? En el segundo cesó la verbalización. Dejé de verbalizar, pensamiento aplicado y sostenido. Dejó de desatar. Entre el cuarto y el quinto cesa la formación corporal. Ya había empezado a cesar. Había empezado a cesar, ¿sí? Ahora. Sí. Y los estados de la base de la infinitud del espacio, que son la percepción de la base del espacio infinito, la unificación de la mente, el contacto, la sensación, la percepción, la abolición y la mente, ¿sí? Ven que ahora
vamos también empezando a reducir la lista también. Pero todo eso sigue. Claro, sigue habiendo contacto, porque vos seguís teniendo sensaciones, tenés la sensación y la percepción del espacio infinito. ¿Sí? Solo de espacio infinito, o sea, Tenés, si no hay materialidad, claro, porque vos crees que la sensación es física. Las sensaciones no son físicas, son mentales. el contacto, por ejemplo, El contacto es ruido. cuando vos tengas contacto con un ruido, vas a estar saliendo momentáneamente del yana y si vuelve, volvés ahí. Y si te distraes con eso, vas a abandonar el espacio infinito, hacer 6 R's, vas a probablemente la mente retorne ahí. Ahora, la abolición y la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención, ven que esos factores siguen estando. ¿Qué pasó acá? Que el amor benevolente cambió hacia otro sentimiento que va a ser la compasión. ¿Sí? En este sentido, ustedes tienen que definir qué es la compasión, porque lo que es la compasión no es lo que en general se cree que es. Muchos de ustedes tenían conceptos de lo que era la compasión y a lo largo del entrenamiento del Twin y en los retiros se dieron cuenta que la compasión no tenía nada que ver con lo que ustedes pensaban que era compasión y luego se dieron cuenta de que en realidad sentían lástima. ¿Sí? La lástima y la compasión son dos cosas absolutamente diferentes, que no tienen nada que ver. La compasión es un sentimiento que uno acepta las decisiones de los demás, acepta el sufrimiento ajeno y propio y sigue irradiando amor benevolente a eso. Eso es ser compasivo. ¿Lo puedes volver a decir? Sí, es que uno acepta las decisiones de los demás, acepta el karma del otro, las decisiones que toma, las intenciones del otro y uno irradia y ama igual a la persona. Porque entiende que ese amor, que es amor benevolente, no tiene que ver con lo que a mí me conviene o lo que a mí me gustaría que pase, sino lo que hay es un sentimiento de superioridad o inferioridad, de donde viene la lástima. Mirá, vos tomaste esa decisión, a mí no me gusta nada. Bueno, problema tuyo, si no te gusta. ¿Eh? Tomaste esa Claro, entonces viene esto que no me gusta la decisión que tomás, un hijo, un padre grande, las cosas que suelen pasar, la pareja, lo que fuera. Cuando hay que entender que las personas toman sus propias decisiones como uno, y no a uno no tiene por qué agradarle la decisión del otro, siempre y cuando que esa decisión no signifique romper un precepto o lastimar a nadie, ¿sí? Estamos hablando de que si la persona quiere agarrar y, no sé, en en una terapia médica, tomar un medicamento por otro y vos no estás de acuerdo porque vos consideras que eso no es y la persona lo hace igual, uno tiene que, las decisiones de la persona, uno lo que hace es acompañar, ¿por qué uno tiene que andar opinando sobre lo que hace? Sobre todo si no te preguntaron, ¿no? Y en ese sentido uno ahí me da lástima lo que le va a pasar. Sí, ahí sería orgullo en vez de compasión. Dale, bueno, sí, si vos sentís que para vos es lo mejor, ¿qué es lo que hace un amigo, un buen amigo espiritual? Acompaña. Cuando te afecta también, cuando te implica, o sea, no, ¿Qué quiere decir que te afecta? ¿eh? ¿Qué quiere decir que te afecta? ¿Que Te, reaccionaste te mentalmente? implica una ¿Eh? decisión del otro, Sí, si te implica a vos. ¿cómo te implica a vos la decisión del otro? Ah, vos querés decir si te involucra. Claro, ¿Qué significa que te involucre? eso, no sé cómo explicarlo. Sí, Un sabes, ejemplo, pues, un ejemplo, claro. ¿Qué quieres decir con que te involucre? si Involucra tu tu pareja tiempo. toma una decisión, ¿De quién es la vida? claro, que ustedes conviven, ¿De ustedes, quién es la vida? ¿De quién es qué? ¿De quién es la vida? ¿De la persona que decide o tuya? y la vida es de la persona, Ah, pero bueno, cuando pensaba que por un momento, pensaba que por un momento, bueno, pero hay veces que la decisión del otro, al ser tan siempre, cercano, siempre, y si es sí, lejano ni te digo. Si un sí, americano borracho aprieta un botón, volamos todos por el aire. Yo no lo conozco, pero podemos volar todos por el aire y no lo conozco. Y no tengo un vínculo con un militar americano, un militar ruso, un militar chino.
Igual, Entonces, ¿hay alguna decisión que no afecte? Entonces, ves como enseguida lo que vos hacés me afecta a mí. Y vos, arreglate vos. pero por ejemplo, en el caso de una herencia, de tu hermano, y no te ahí te afecta eso. Vos podés decir, bueno, me la paso, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo está tu mente cuando el otro toma la decisión. No, pero ahí en el caso de que te afecta, ahí está el claro que te afecta. Siempre te afecta. Todo te afecta. Si No, vos tomás un colectivo, joder, me molesta, pero ahora si quieren dejar la casa en la que yo quiero quedarme, van a tener que conversar. Van a tener que conversar al respecto. sí, sí, está Y bien. hay un juego de decisiones que van a tener que conversar. El punto es con qué mente lo vas a hacer. Si con una mente amorosa o con una mente codiciosa. De eso se trata. Si uno se pone muy amoroso, siempre le deja al otro. Eso no me ¿Estás parece. segura? Lo deja que el otro haga como le gusta y no por. No, yo no estoy tan de acuerdo. No Cuando sé, vos, sea yo tan amorosa, yo te digo, por ejemplo, cuando vos le decís a un niño amorosamente, no te podés comer medio kilo de helado. Mm. Si me pongo muy amoroso, no come el medio kilo, come lo que comió y no come más. Y estoy siendo amoroso. Él patalea, rezonga, yo estoy amoroso, te hace mal. Tienes tos. Tenés tos, no podés comer helado. Estoy siendo amoroso. ¿Y te estoy diciendo amorosamente? No. No sé si me entendés. Sí, no, pero hay situaciones donde no es tan, así, tan claro, ¿no? Siempre está claro, en la mente de uno siempre está claro. Lo que yo te estoy tratando de decir es que como está tu mente, es como vos vivís la cosa. La decisión que vos tomes es harina de otro costal. Que puede ser firme y puede poner Claro, límites. Muy claramente decir, no, mirá, la verdad es que no. Claro, pues yo sigo diciendo que sí, yo estoy diciendo que no. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabés? Eso es la vida misma. Y nosotros definimos de qué color es esa baldosa, vamos a tener 9 opiniones diferentes. Y vivimos todos juntos durante 10 días. Y todos opinamos que esa baldosa tiene un color distinto. Y ni hablar si viene un daltónico. ¿Cómo? Ni hablar si viene un daltónico. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Siempre va a haber opiniones diferentes. El asunto es cuánta identificación uno tiene con esa opinión. Y si cree que el sufrimiento viene por lo que hace el otro y no por la propia identificación. Entonces viene esta cosa de que si el otro toma una decisión, me hace mal por la decisión que toma. ¿De verdad? ¿O por tu reacción y tu opinión con respecto a la decisión que toma? Vos subís a un río de un colectivo, el colectivo te habla mal y te vas a sentir mal y no lo conoces. Como me habló, me afecta. Y sí, saliste de acá, pisaste caca de perro y me afecta. Todo lo que hacemos nos afecta. Pero el punto es, no podemos lidiar con la sensación. Lo que nosotros hacemos es trabajar con la reacción, abandonar esa reacción. Para eso son las 6 R's. Y la compasión tampoco es indiferencia. No, no. No, la compasión es un sentimiento muy cálido. Y es una cosa que justamente tiene que ver con aceptar que la persona quizás meta el dedo en la puerta todo el tiempo. ¡Ah! ¡Ah! Y vos lo ves sufrir. ¿Y qué haces? ¿Lo curas? Es que no repetís nunca lo mismo. Es que no repetís nunca lo mismo, ¿entendés? Porque las condiciones son diferentes, no se repite nunca lo mismo. Esa es una de las malas pasadas que hace la mente. Entonces, si vos me Por la haces situación. la misma pregunta, lo hablábamos hoy con Fabio, la misma pregunta en 10 veces, es como yo te pongo una sombrilla en un escenario de una montaña y la sombrilla significa una cosa. Esa misma sombrilla la pongo con un escenario de playa, significa otra cosa. Y si pongo la sombrilla en el medio de Florida y Corrientes, significa otra cosa. Las condiciones cambian y la sombrilla sigue siendo lo mismo. Es otra sombrilla, aunque es la misma. Lo que te quiero decir con esto es que todo el tiempo está cambiando la pregunta, porque las condiciones de esa mente cambiaron.
Aun cuando una persona repite el mismo circuito, puede ser que haya condiciones que le propulsen a actuar de esa manera, pero las condiciones son diferentes. ¿Qué gano yo diciéndole al otro vos siempre igual? Nada. Es seguir reforzándole al otro de una manera nociva una tendencia habitual que le hace mal y que además yo tengo vínculo con esa persona, ¿para qué? Estás ayudando además a que... No te estás ayudando a vos, esencialmente. Va por ese lado. La tendencia emocional actual de esa mente no cambia. Ay, no sé cómo decirlo. Cambia las condiciones en las cuales esa tendencia se expresa. La tendencia emocional habitual va a surgir debido a determinados factores o determinadas condiciones, ¿sí? Que pueden tener diferentes intensidades, ¿entendés? Lo que tenemos que entender que eso es como a veces actúa el ser humano, como un loco. ¿Entendés? Entonces, de niño a una persona, cuando le decían que no, hacía un berrinche. Sí. Y siempre hizo un berrinche porque tiene tiene una mente muy propensa a querer salirse con la suya. ¿Sí? Sí. Esto es una cosa, Sí. una forma de leerla. ¿Sí? Entonces viene el padre, viene el tío, y dice, siempre tan caprichoso este nene. Viene otra persona, y dice, ah, mirá, son 4 hermanos, sí, es el más chico. Y la madre no le presta nunca atención. Le presta cuando puede, porque tiene 4 hijos. 5. Y hace lo que puede. Pero no es la atención que necesita ese nene, porque necesita algo y la madre no se lo puede dar, lo buscan los hermanos. ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo puede? Le pego a mi hermano mayor, mi mamá viene y me dice, bueno, pero me está hablando. No importa que sea una porquería lo que me la atención, pero me está hablando. En ese momento la tengo mi mamá para mí. La mente en ese sentido es muy básica. Te lo digo, ¿sí? Sí. ¿Me seguís? Muy bien, ese niño crece, se transforma en un joven, en un adulto, Y hace lo mismo. y hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Entonces, cuando algo no lo quiere, ¿qué hace? Protesta, se pelea, golpea una cacerola. ¿Me entendés? Sale a protestar, vive protestando, se mete a luchar en tal o cual cosa y sigue sufriendo porque no logra lo que quiere. ¿Y qué es lo que querés? Que me presten atención. ¿Y vos te prestás atención a vos mismo? ¿Qué es eso? Sí, vos tu mente la estás llevando a un lugar saludable. No, porque el afuera me tiene que dar a mí salud, trabajo, esto, lo otro y sobre todo bienestar mental. ¿No? Eso proveídatelo vos mismo. Pero ahí la tendencia emocional no cambió, solo cambiaron las condiciones. Claro, que cambia la condición y el ser humano sigue actuando como loco. No importa que las condiciones cambien, yo actúo igual. Play, pongo el play, pongo el casetito. Y durante 65 años, 70 años, 80 años, la persona actúa igual. Y sufre por lo mismo. Vamos alimentando. Por eso esa tendencia es como la sensación es como que volver siempre a lo mismo. Claro, sí, es un loop que no es siempre igual. Es un loop que no es siempre igual, pero no es que esa mente con el paso de la meditación y de la práctica cambia hacia otra tendencia. ¿Sí? Sí. Si no, ¿para qué serviría? No, ¿para qué serviría? Las tendencias de la mente se cultivan. Así como vos, Claro, claro. digamos, si vos cultivás el enojo, esto, lo otro, cuando vos dejás de cultivar eso, la tendencia de la mente va para otro lado. En ese sentido, la mente es flexible. Okay. Entonces, ¿está bien? Sí, pero una cosa que No. no sé si está continuando, pero yo no entiendo bien la diferencia entre el amor benevolente y la compasión. Cuando te pase me la vas a explicar. Bueno, Cuando te pase la experiencia me la vas a explicar porque es muy importante que yo no les diga. ajá. ¿Sí? Ustedes me digan, tengo este sentimiento y lo más probable es que no lo identifiques como un sentimiento conocido. Porque la compasión está mal entendida, como la alegría empática y como la ecuanimidad. Suelen ser cosas que no están claras. Ajá. Entonces, cuando vos meditas sobre un Brahma Vihara, sobre una morada divina,
aprendés de primera mano de qué se trata la compasión, de qué se trata la alegría que todo lo impregna, de qué se trata la ecuanimidad y de qué se trata el amor. Del amor benevolente, ¿de qué se trata? Como vos lo cultivás, sabés de qué se trata. Y desarrollás la mente, tu mente tiende hacia esos sentimientos. Pero continuando con lo que dijo Adri, este ejemplo de la herencia, ¿no? Este ejemplo, vos fuiste un ejemplo de un niño, ¿no? Como un niño, hay un adulto que le pone un límite porque no están en igualdad de condiciones. El adulto sabe lo que es bueno para ¿Vos uno. te diste cuenta como yo le dije, como yo te dije que no al niño? Con amor. Pero cuando es otro adulto, ¿Sabés qué está pasando ahí? ¿qué? Yo quiero venderla, yo me la quiero quedar. Da igual el capricho. Da igual la razón. Si vos querés por tu razón defender tus razones, defendela. Pero después no te quejes. ¿Cómo aplicaría Es digo, igual. ese ejemplo? Porque en Es que cualquier es ejemplo igual, donde hay es igual. Si es tu mente la que te tenés que ocupar. Claro, es para el estado de la mente. Para el estado de tu mente. ¿Y qué es lo que estás eligiendo? Bueno, siempre estás Vos eligiendo. podés decir, no, me la quiero quedármela porque me hace acordar a mi mamá, porque esto, porque el otro, porque papá, ok. Y el otro dice, mira, la quiero vender porque me quiero comprar un auto. ¿Cuál de las dos razones es más valiosa? Las dos. Y dije, bueno, entonces, Mi papá hubiese querido que la venda. claro, y mamá, ¿y dónde está tu papá? No, mi papá ahora está en otro. Puntual. Sí, claro, ese fue otro lado. Y viene un tercer hermano, no, alquilémosla. ¡Ton! Y viene el cuarto y dice, ¿me puedo volver a vivir acá? ¡Ton! y ¿Entendés? la frustración tendría que ver con la forma, ¿Cómo? con el estado de tu mente, Claro, con el estado en donde vos o aceptás claro. asignar lo tuyo. No es lo tuyo, Y no es es una casa. ¿Qué tiene de tuyo? Lo mío. Lo mío, esto es lo mío, es lo que a mí me corresponde. Fantástico. Sí te corresponde. Corresponde el sufrimiento también. ¿Querés hacerte cargo de eso? Ese es Sufrí. feo. Ah, En ese sentido yo te decía que por ahí no está mal darle siempre el gusto al otro, porque, como decís, por ejemplo, porque ay, no sé que compró un auto, yo me voy a quedar con la casa. sí, Las dos cosas son válidas, obvio. válidas, qué sé yo. Tan importante es el auto, tan importante la casa. No, No, lo más importante que es, ¿cómo estás vos? no, si venden la casa yo voy a estar triste. Creo que voy a estar- Y si no vendes la casa y te peleas con tu hermana, vas a estar contento. ¿Ves? Ah, por eso te digo, mejor sí, seguir un buen vínculo y la casa. Mejor es hacerse ICRs y darse cuenta de que estar aferrado a un deseo y defender el deseo con justificaciones Mm. es la puerta para los palos y la discordia. Bueno, pero por eso te digo, entonces, porque también si fuera más sabio, diría, ¿qué te gusta? ¿Comprar un auto? Ah, vender la Y casa. entonces están todos contentos y si a vos te da lo mismo. Para que llegue al estado, ¿no? Claro. ¿Ves? No me da lo mismo. Otra idea como para hacer. Está bien, pero por eso te digo, a veces aparecen esto que vos decís, cuando estás más tranquila, che, y si la alquilamos 2 años y después vemos, no sé, ¿entendés? Y sacamos una red, ¿entendés? Puede haber un montón, depende cómo esté la mente. El asunto es que cuando la mente Dividimos el terreno o en tus partes. se abroquela alrededor de una idea y no ve ninguna otra opción, eso es el apego a esa opinión personal, es guerra, es pelea. Mm. No es sano. No, no te sentís bien. Sí, yo decía, aunque la ganes, después cómo te sentís. Digo, es muy, digo, Le torciste el brazo al otro. ¿Cómo? Le torciste el brazo al otro y te da razón. Ay, no te entiendo. Le torciste el brazo a tu hermano y te quedás con la casa, se alquila. Pero tu hermano no quiere eso, no verás tu discusión. ¿Cómo está tu mente? es muy sencillo, como llevarla a cualquier guerra. Bien. Entonces, cuando llegamos de este cuarto yana a la esfera del espacio infinito, lo que vamos a empezar a sentir es justamente una sensación sí de apertura.
¿sí? De que la cabeza se expande. Pueden tener una sensación de que se abren desde los hombros, que la mente se abre en diferentes direcciones. Puede haber varios tipos de experiencias. No quiero decir mucho acerca de las experiencias porque no quiero darles alimento, ¿sí? En ese momento lo importante es que van a sentir que el amor benevolente cambia y cambia hacia la compasión. Sariputta supo que estos estados surgieron y supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió, he aquí hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Además, monje, con la completa superación de la base de la infinitud del espacio, percibiendo la conciencia es infinita, Sariputta entró y permaneció en la base de la conciencia infinita. Y los estados de la conciencia, de la base de la conciencia infinita, que son la percepción de la base de la conciencia infinita, la unificación de la mente, el contacto, la sensación, la percepción, la abolición y la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención. Estos estados fueron definidos para él uno tras otro, así como ocurrían. Sariputta supo que estos estados surgieron, supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió esto. He aquí, hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Cuando ustedes pasen de la base del espacio infinito a la base de la conciencia infinita, va a cambiar el sentimiento. O sea, va a dejar de ser la compasión y va a pasar a ser la alegría que todo lo impregna, mudita. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comenzar la meditación con la compasión y pasar por los 4 primeros yanas con la compasión e ir hasta el espacio infinito con la compasión, pero no puedo ir más allá. Va a transformarse eso en mudita, en alegría que todo lo impregna, y estamos hablando acá, tanto en este como en el anterior, un poco más de 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, es más o menos el tiempo de donde hay cese de distracciones. ¿Qué diferencia hay con la alegría? La diferencia que hay entre, digamos, la alegría mudita y piti es que la alegría esta es mucho más serena. Una alegría muy tranquila que ahora, en este ayatana, toma la importancia que se vuelve el objeto de meditación. ¿Se vuelve? El objeto de meditación. ¿Qué significa yatana? Base. Eh, entonces, cuando esa alegría ocurre, hay una sensación de gran calma. A partir del yana anterior, de la base del espacio infinito, vamos a sentir que la mente progresivamente se vuelve más lenta. ¿Sí? Y van a desaparecer las imágenes, van a aparecer más vibraciones. Una sensación de vibración que en este caso, en la conciencia infinita, depende cuál es la puerta del sentido al que yo me dirija, voy a poder ver cómo se manifiesta la conciencia en esa puerta del sentido. Entonces, si yo voy a la puerta de la mente, voy a ver como un parpadeo. Esos parpadeos o ese surge y cesa es cómo está funcionando la conciencia mental, surgiendo y cesando a cada momento. Cada uno de estos parpadeos ocurre cientos de miles de veces por segundo. Entonces la mente se va ralentando y este fenómeno es uno capaz de verlo. Si uno va al oído, va a escuchar que los sonidos vienen como entrecortados, como si fuera un eco. Entonces en vez de escuchar un sonido continuo, va a escuchar entrecortado. Porque esos son los pulsos del sonido, que son transmitidos por el aire y nos empezamos a dar cuenta entonces de que no existe la continuidad como línea, no existe el rayo de sol, existen los fotones, no existe el sonido, existen las pulsaciones, no existe el olor, sino la estimulación cesa y surge en la nariz y viene el olor. Puede haber olor fantasmas acá también. Pueden sentir que hay olor a jazmín del país de Paraguay, y no hay ningún jazmín y no hay nada, pero se perciben cosas a gran velocidad. En este sentido también, en este yana pueden sentir una profunda gratitud.
porque hay una alegría muy grande, entonces pueden sentirse muy agradecidos por la práctica, muy agradecidos por vivenciar esto. La meditación acá está durando 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. De vuelta depende, ¿sí? ¿De vuelta? Depende de cada uno. Y es un jhana que nos permite ver directamente anicca, que es impermanencia. Si uno presta atención, nos estamos dando cuenta de que surge y cesa todo el tiempo, inclusive cuando dormimos. La impermanencia es una realidad de la vida. Anicca es la primera característica de la existencia. La segunda característica es dukkha, que es sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Porque queremos que anicca no sea anicca. Queremos que sea anicca, queremos que sea permanente. ¿Sí? Salvo que sea feo. Ahí queremos. Ahí queremos que sea impermanente. Si no, en general, deseamos que sea permanente. Entonces, como algo que es impermanente, buscamos que sea permanente y sufrimos. Y la tercera característica, que todavía no es tan clara, que es anatta, que es impersonalidad, traducido a veces como no yo, todavía en este llano no lo vamos a ver con tanta nitidez. ¿Sí? Además, monjes con la completa superación de la base de la conciencia infinita, percibiendo, he aquí no hay nada, Sariputta entró y permaneció en la base de la nada. Y los estados de la base de la nada, la percepción de la base de la nada y la unificación de la mente, el contacto, la sensación, la percepción, la abolición y la mente, el entusiasmo, la decisión, la energía, la atención consciente, la ecuanimidad y la atención, estos estados fueron definidos para él uno tras otro, así como ocurrían. Sariputta supo que estos estados surgieron, supo que estuvieron presentes y conoció su desaparición. Entonces comprendió, he aquí, hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Entonces en algún momento estos parpadeos van a empezar a ceder en su surgimiento y cesación, y esta sensación de expansión que tuvimos en la esfera del espacio infinito y la esfera de la conciencia infinita va a empezar a cesar. Y vamos a tener una sensación de que la mente se achica un poco, como si entráramos en un cuarto oscuro o en una cueva. La sensación de la mente se empieza como a reducir un poco. En este sentido, entonces, la mudita, la alegría que todo lo impregna, va a desaparecer como objeto de meditación y va a surgir upeka, que es la ecuanimidad, que es el objeto de meditación y el último de los Brahmaviharas que se utiliza para observar la esfera de la nada. ¿Sí? Entonces, cuando entremos en esta esfera de la nada, vamos a ver que está todo negro. Y ocasionalmente podemos ver pequeños movimientos como de luz, lucecitas, formas que se mueven, pero en general es nada. No vamos a ver nada. Y vamos a sentir una ecuanimidad muy profunda, mucho más profunda que la del cuarto yana, porque va a ser nuestro objeto de meditación. Pero vamos a tener una sensación de que está todo bien, de que está todo bien, de que no hay ningún problema. Estamos como imperturbables, estamos encantados de estar ahí. Son meditaciones ya de 1 hora y media para arriba. Estamos cerca de los 20 minutos, 15, diría más, 15 minutos sin que surjan distracciones. Y cuando salgamos de ahí, es como si nos tuviéramos tomado una caja de garombol. ¿De qué? Ajá. De garombol. Es un chiste de Capuzotto. Ah, Está todo bien, es como si salieran y... ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Algún problema? No, no, bien. puede ser que a veces se vivencie como una vibración. Sí, puede haber un montón de factores ahí dando vueltas. ¿Sí? Si uno se empieza a poner detallista con esos factores, Feliz. ya salís. Es la puerta de salida. Uno tiene que estar con el objeto de meditación. ¿Sí? La respuesta es solo para vos. Existe acá una meditación que se llama meditación del vacío, que es posible hacerla, pero hay que hacerla, tomarla como una decisión y meditar de esa manera durante meses, por lo menos 6 meses, hacer esa práctica, que uno llega a la base de la nada y se queda ahí, y uno observa cómo surgen y cesan
las formaciones mentales. O sea que en esta base lo que vemos son los sankaras. Los sankaras son las formaciones mentales, que son el segundo eslabón del origen dependiente. ¿Qué son las formaciones mentales? Son los protopensamientos, el gen de lo que después va a ser una imagen o una verbalización mental. Entonces, cuando ven esas lucecitas o esos puntitos, si uno le presta atención a uno de esos puntitos o vibraciones, se va a encontrar pensando en algún momento. ¿Cómo? Se va a encontrar pensando, distraído con algo. Ese puntito es la formación que engendra esa imagen. ¿De qué está hecho? Son formaciones mentales. Sí, formaciones mentales. ¿Sí? Lo que ocurre cuando pasa esto, entonces lo que estamos observando es que si yo me voy con ese puntito de luz, le hago 6 Rs, en ese momento es muy fácil hacerle las 6 Rs, la mente va a ir entrando en cada vez más calma, más profundidad. Y hasta acá nos van a acompañar los Brahmaviharas. Este es el límite de los Brahmaviharas, ¿sí? Porque ya más allá de esto, la ecuanimidad como objeto de meditación es demasiado burdo. Además, monjes con la completa superación de la base de la nada, Sariputta entró y permaneció en la base de ni percepción ni no percepción. Entonces, fíjense ahora, emergió atentamente consciente de este logro y habiendo hecho esto, contempló los estados pasados, los cuales cesaron y cambiaron. O sea, fíjense que ya la esfera de ni percepción ni no percepción es completamente diferente al resto de los yanas. Entonces, fíjense. ¿Puedes repetir esto último? Sí. Sariputta entra y permanece en la base de ni percepción ni no percepción. Entonces, emergió atentamente consciente. ¿Qué significa? Que cuando estás ahí, como la percepción y la percepción no tiene suficiente energía, uno entra en un estado de como si la mente se durmiera. Parte de la mente se duerme y otra parte está atenta. ¿Sí? Es una sensación mixta, muy rara. ¿Qué va a pasar acá? La mente se va a achicar más todavía que en la base de la nada. Se va a encoger, 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 encoger. Prácticamente no hay actividad y uno entra en ese estado. Cuando uno entra en ese estado, no es consciente de que entra en ese estado. Por eso dice, habiendo hecho esto, contempló, emergió atentamente consciente de que había estado ahí. ¿Cómo se dio cuenta? Porque cuando emerge, contempla los estados pasados. ¿Qué significa? Al salir de ahí, vos te das cuenta que estuviste ahí, los cuales cesaron y cambiaron. Entonces, al salir de ahí, vos salís porque ocurre ¿qué cosa? Una formación. Como ocurre una formación, saliste de la esfera de ni percepción ni no percepción, haces R, te relajás nada más, y la mente vuelve a entrar en ese estado. Cuando uno entra en la esfera de ni percepción y no percepción, los comentarios desaparecen, no hay más comentarios en la mente, porque ya hay tan poca actividad mental que no hay ni lugar para comentarios. Estamos hablando de más de 1 hora y media de meditación, de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas para arriba. La sensación que hasta este momento podría haber alguna sensación de cabeza o de esto desaparece completamente y la respiración se vuelve prácticamente desaparece. Un estado muy confortable de estar, uno puede estar larguísimo tiempo ahí, puede estar hasta 4 horas, 5 horas, 6 horas en ese estado. Las distracciones vienen cada media hora, puede venir cada 45 minutos, puede estar hasta 1 hora sin que surja nada en la mente, pero eventualmente siempre hay un pochoclo que surge, ¿sí? Entonces, este es un estado muy profundo de la mente donde la ecuanimidad va a desaparecer y va a desaparecer solita, no la tienen que echar ni nada, va a desaparecer y la mente va a entrar ahí y va a entrar en un silencio y una quietud muy particulares. Ese silencio va a ser el objeto de meditación, esa mente silenciosa. Cuando uno entra en el yana de mi percepción y no percepción, es la mente silenciosa el objeto de meditación. Ahí está bueno quedarse mucho tiempo. Por eso ahí es donde yo les digo, viene bien, quédate. Me dice, me quiero quedar, No, no es que yo quiero que te quedes, es que es una oportunidad maravillosa porque ese yana es el límite de la identidad.
estás al ladito del nirvana. Estás bordeando el final del samsara. No hay nada más allá de eso en términos de experiencia. Está tan pequeña la mente que no hay ni percepción ni no percepción. No podemos decir que hay percepción, pero tampoco podemos decir que no la haya. El símil para esto es un novicio, había aceite en un cuenco, entonces él limpia, tira el aceite, y el maestro le dice, ¿me servís por favor agua en el cuenco? Entonces el novicio le dice, no, no puedo, Bante, porque quedó una película de aceite. Ah, bueno, entonces servime ahí el arroz y mezclalo. No, Bante, no hay suficiente. Ese es el símil. Ese es el símil. No hay demasiado mucho para beber, pero demasiado poco para usar para mezclar con una comida. Ese es el símil. Entonces, en ese sentido, ni percepción ni no percepción es esa sensación de que no es suficiente para percibir, pero tampoco le podemos decir que no hay percepción, porque lo que pueden notar en ese momento por momentos es que la mente queda quieta, muy quieta, sin moverse para nada, y uno empieza a notar ligerísimos movimientos cuando la mente se quiere ir a escuchar un sonido. Entonces se relaja. O sea, cesa hasta prácticamente manasikara, esa tensión biológica cesa casi completamente. Cuando ese estado se profundiza lo suficiente, el silencio, la mente silenciosa, cesa también y pasa a una meditación que es la de la mente misma, que es observar la mente, el proceso de conciencia. Pueden tener una experiencia de que se ilumina todo y la gente cree que, me iluminé. No, todavía estás en ese yana, la mente se vuelve transparente. Es literal, se vuelve transparente. Después del silencio. Después del silencio. Sí, es como un cuarto de atrás del octavo, de la esfera de la percepción y no percepción. Después de la esfera de ni percepción ni no percepción, viene el silencio. No. Cuando vos entras en la esfera de ni percepción ni no percepción, el silencio, la mente silenciosa se transforma en el objeto de meditación. De la esfera de ni percepción ni no percepción. Cuando vos escuchás, Sí. no te preocupes por aclararlo, vos escuchás la instrucción, porque esto son instrucciones. Cuando eso se profundiza, la mente silenciosa se empieza a disolver porque ya no podés, ya no hay objeto. Está tan pura la mente que desaparece el objeto. Es la meditación sin objeto. Entonces, el objeto de meditación es la mente misma, que es ni más ni menos que el proceso de conciencia funcionando. Entonces, cuando vos notás que surge una formación, le abrí, Fabio, porque me parece que quiere ir al baño. Que surge una formación, notás que hay una sombra en esa pantalla translúcida. Entonces, es muy importante estar ahí. Cuando esto ocurre y estamos el suficiente tiempo ahí, va a empezar a haber apagones. Apagones. Como si partes de la mente se empezaran a apagar. Como si de repente está ahí, se apaga y se prende. ¿Sí? Entonces, cuando Sariputta sale de la esfera de ni percepción ni no percepción, dice, realmente estos estados no habiendo estado aparecieron y habiendo estado se desvanecieron. Con respecto a estos estados moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras, y comprendió esto. He aquí hay un escape más allá y con el cultivo de este logro confirmó lo que hay. Además, monjes, con la completa superación de la base de ni percepción ni no percepción, Sariputta entró y permaneció en el cese de la sensación, percepción y conciencia, y sus contaminaciones fueron destruidas mediante su manera de ver con sabiduría. Entonces emergió atentamente consciente de este logro. Habiendo hecho esto, recordó los estados pasados, los cuales cesaron y cambiaron. Así, realmente estos estados, no habiendo estado, aparecieron, y habiendo estado, se desvanecieron. Con respecto a estos estados, moró sin atracción, sin repulsión, independiente, desapegado, libre, disociado, con una mente libre de barreras. Y comprendió esto. He aquí, hay
un escape más allá, y con el cultivo de este logro confirmó lo que no hay. ¿Sí? Es decir, que una vez que se llega a este lugar de la cesación, no hay nada más. Ese es el límite. ¿Sí? Entonces, cuando se apaga la fábrica completamente, van a entrar en la esfera de cesación, de sensación, percepción y conciencia. ¿Cómo se vive esto? Se apaga y se enciende. En general, la primera vez es muy rápido, pero la persona no tiene noción de cuánto tiempo estuvo ahí. Y no tiene noción porque no hay sensación, no hay percepción y no hay conciencia. No tenemos manera de saberlo. Solo cuando emergemos de ahí lo sabemos. Puede pasar que la persona tenga la vivencia y de repente te diga, y después no sé qué pasó. Hubo un agujero y de repente pasó tal cosa. Como si hubiera habido un olvido en el medio. Algo que Los apagones también se puede decir como eso. como algo que desapareció. Algo desapareció. Se No sé apaga qué la pasó. mente. Se apaga completamente. ¿Sí? Lo que sigue funcionando es el cerebro, pero la mente, es decir, sensación, percepción y conciencia cesan completamente durante ese instante. En ese estado que se llama Samapati Niroda, se puede estar hasta 7 días. ¿Sí? En el vacío ese. No es un vacío, por ejemplo. Ok, Simplemente cesa la forma, digamos, cesa la mentalidad. Sensación, percepción y conciencia, atención y contacto no hay. ok. Por eso Ok. no podés decir qué te pasó porque no tenés manera. Ujú. Solo cuando salís de ahí, cuando emergés de ahí, como la mente, imagínate, se apaga completamente al encenderse, lo que suele ocurrir es que Sí, sí. está completamente rejuvenecida. Entonces, cuando se reinicia, la atención tiene una fuerza considerable. Porque imagínate que qué mayor descanso que eso. Cuando vos estás en la esfera de ni percepción ni no percepción, en la anterior, y estás largos tiempos en ese estado, descansás un montón. Es un descanso. Inclusive descansás a veces más que en sueños, porque no tenés sueños, o no hay formación de ninguna índole. Entonces la mente descansa a un nivel muy profundo, por eso está bueno quedarse ahí. Esto que es más allá, imagínate, al salir de ahí, monjes, cualquiera que dijese esto de Sariputta lo haría rectamente. Si él alcanzó la maestría y la perfección en la noble virtud, es decir, en los preceptos, tiene una conducta intachable. Alcanzó la maestría y la perfección en la noble concentración, que son el trabajo en el samadhi, en la meditación, es todo esto que acabamos de ver. Alcanzó la maestría y la perfección en la noble sabiduría, que es la exposición del origen dependiente y de la comprensión del Dhamma. ¿Cuándo se ve el origen dependiente? ¿En qué? Es una posibilidad al salir de la esfera de cesación, de sensación, percepción y conciencia, la última, cuando vos salís, podés o no ver cómo se reinicia la mente. Entonces, cuando se reinicia la mente, vos ves cómo surgen las formaciones mentales. Todo el proceso de reinicio, cómo se origina. Al ver ese proceso de cómo se origina y a su vez cómo cesa, que fue lo que viste antes, Entendés viste todo. cómo se cesa, te das cuenta de que no hay yo, de que solo es un proceso originado porque hay condiciones. Entonces vos te das cuenta que esa originación dependiente, que en el Mahayana le llaman vacío, porque es vacío de yo, lo único que es una sucesión de eventos condicionados. El proceso que hicimos hasta ahí fue la posibilidad de ver cómo es ese proceso de cognición humana, al cual le decimos yo. Cuando vos lo ves esto, a veces no lo ves, surge o puede venir esta sensación de profundo alivio. Esa es la comprensión directa. Eso es el producto de la experiencia de haber tomado contacto con el Nirvana. Al tomar contacto con el Nirvana viene ese alivio, esa alegría y ese alivio, fundamentalmente.
si en ese momento hay algún tipo de apego a la experiencia, bueno, vas a seguir dando vueltas, por lo menos como máximo 7 vidas más, que es lo que en general puede ocurrir. Digamos, si esa experiencia te conmueve hasta tal punto que que te puede pasar es que ese, digamos, el sotapana, que es el que entra en la corriente, se llama así entra en la corriente porque entró en la corriente que va camino al nirvana. Ya no tiene ningún otro destino que no sea el nirvana. El máximo de ese tiempo son 7 renacimientos. Eh, Sin el fruto. con el fruto también son 7 renacimientos. ¿Sí? Si volvés a tener esta experiencia, es el sotapana con fruto y también son 7 renacimientos. ¿Por qué 7 Ah, qué buena pregunta. No te la sé responder por qué 7. ¿Por qué 7 como máximo, viste? Puede Los ser que entran en menos. la corriente, pero no siguen este camino, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos, dentro de los suttas, vos tenés diferentes clases de sotapana. En épocas anteriores, más cerca de la época del Buda, sobre todo cuando el Buda estaba vivo, a veces con el mero hecho de escuchar una declaración, la persona entraba en la corriente, lo que le pasó a Sariputta, Moggallana. Ahora esto es mucho más complicado, porque la gente cuando vos estás leyendo, bosteza. Está dispersa, se acomoda, va al baño, viene, no está ahí, ¿viste? Por eso es tan importante cuando uno escucha, escuchar, olvidarse de todo lo que tiene que hacer, como cuando uno se siente, es igual, oí. Cuando vos cultivaste los llanas, lo más probable es que debido al mérito que tienen los llanas, renazcas en algún plano divino. En ese caso, en los suttas está descrito que la persona que cultive los llanas y entra en la corriente, renace en el plano, llamémosle, correspondiente al llana que vos tenés más afinidad, y en ese cielo te transformás en lo que se llama un Yanagamin. El Yanagamin alcanza en ese momento el nirvana en esa vida. Porque es tan puro, digamos, el logro del yana, está tan pura la mente que ya le queda poco. Entonces, en esa vida, en ese estadio celestial, logra la emancipación completa. El Sotapanna no renace en ningún plano inferior al humano. Esto es una gran ventaja. Entonces puede renacer como humano, puede renacer como Deva en los primeros 6 reinos celestiales sensuales, o puede renacer en cualquiera de las moradas, digamos, divinas, o en las moradas inmateriales. Cada uno de estos planos tiene relación con los yanas, ¿sí? Pero también sería karma. Por supuesto, sí, sí. De Deva o, digamos, se puede descender de Deva. Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo? Y no sos sotapana. Si no sos Sotapana, sí, no, si sos Sotapana también. Si sos Sotapana vos podés renacer como Deva y después volver a renacer como humano. Ah, sí, sí, sí. Lo que no podés renacer es más abajo del humano, siendo Sotapana. Si vos no lográs la entrada en la corriente, podés renacer como Deva en la siguiente vida y 3 o 4 días más tarde podés renacer como demonio. Pero eso tiene que ver con la acción que vos haces como Deva, digamos. No tiene que ver lo que vos, como vos renacés, el siguiente renacimiento no necesariamente tiene que ver con lo que pasa en esta vida, puede tener que ver con lo que pasó hace un montón de vidas. Pero si ya entraste en la corriente también, puedes ir al infierno. No. Podés renacer como humano, como Deva o para arriba. No podés renacer ni como un ser infernal, ni como fantasma, ni como animal. O sea, una segunda oportunidad sí. ¿Cómo? Era una segundo renacimiento, sí, pueden nacer como humano. No. ¿Como Sotapana? Sí. El Sotapana puede, dentro de esas 7 vidas que le toca por renacer 7 veces en el plano humano. ¿Sí? Puede renacer como humano, Deva, Brahma, puede renacer, hacer un viaje así. Lo que no va a hacer es bajar de ese plano. ¿Sí? Y otra pregunta, cuando viste que, bueno, tal vez en esta práctica no se busca, pero el desarrollo de ver vidas pasadas que tiene que ver con la tendencia de la mente. Sí.
¿Cuántas? O sea, ¿podés ver todas tus... No, todas no. Vas a poder ver, depende tu capacidad y que desarrolles esa práctica, podés ver unas cuantas. No te puedo decir el número. Ok, ¿y el yana que se usa para eso? Tenés que, ¿Cuarto? tenés que desarrollar, digamos, meditar hasta el cuarto yana, lograr una estabilidad en ese cuarto yana y luego abandonar el cuarto yana y empezar a trabajar en la recolección de tus recuerdos, yendo paulatinamente hacia atrás, hasta que en algún momento vas a recordar cuando eras pequeño, eras bebé, vas a recordar cuando fuiste... Concebida. No, concebido no. Es Ah. muy difícil porque es muy rápido. Pero sí, cuando naciste podés ver, podés tener recuerdos de la panza de tu madre y lo más probable es que después recuerdes el final de tu vida pasada. Es decir, cuando los últimos años de tu vida pasada. No por ahí el momento de la muerte, pero sí los, digamos, instantes de esa vida. Ahora, si me viene una pregunta de esto de que ¿no? La conciencia cesa y ya renace en otro cuerpo materialidad. En otra materialidad, sí, o sea, No tiene que ver con una línea temporal como la conocemos a... No es que, nada, pavada, le voy a preguntar. No sé, te morís o esa conciencia muere en el año tal y nace. O sea, no tiene una relación sí, 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 tiempo, renace inmediatamente. tiempo, lugar. ¿No? Inmediatamente. No, no, renace inmediatamente. Vos tenés que pensar que cuando estamos hablando de los factores mentales, no estamos hablando del espacio así, como lo concebís. El espacio no es que la conciencia tarda de acá a allá lo que yo tardo en caminar. Pasa de acá al mundo de Brahma en un pestañeo. Claro. Es lo que tarda en surge y cesa en otro lado porque el karma es inmediato, no viene en cuotas. Lo que vos decís es si no puede nacer en el pasado, por No ejemplo. viaja en Flybondi sin equipaje. El lugar donde nace como reino, vos lo estás pensando en kilómetros. No es así. No es kilómetros. No, tampoco es tiempo. O sea, si vos fuiste un samurái en una Sí. vida pasada, no venís hasta acá, hasta el 2000. No. Eso es una concepción que Es- está en algunas tradiciones espirituales donde se cree que la persona cuando muere pasa a un estadio o intermedio o a un tipo de limbo purgatorio Claro, y luego de que purga ahí, llamémosle su karma o lo que fuera, renace en el plano humano, reencarna en realidad en el plano humano. Eso es un reino, eso es una existencia. Eso ya es un Ya renacimiento. estás renaciendo, claro. Materializar. ya estás, ¿entendés? Se acuerda como vida anterior. ¿Cómo? Una gente que tiene recolección de la vida pasada se acuerda que en la vida anterior estaba en un reino celestial Sí, y dice, yo en ese reino celestial, que era el cielo, donde hablé con Dios, y etcétera, 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 pues bajé a la tierra y me tocó a esta encarnación. Pero lo que dice el Buda sobre eso es que hay muchas confusiones porque hay muchas personas que se acuerdan una parte, no ven todo. claro, De ahí se sacan conclusiones erróneas. ¿Sí? claro. Entonces, una vez que pasa esto, que el Sotapanna, digamos, suelta tres cadenas, tres grilletes, que es la duda, la identidad personal y la creencia en que ritos y rituales lo van a llevar a el nirvana. ¿Sí? No es que los ritos y rituales estén mal, simplemente uno se desentiende de eso, entiende que digamos, eso no lo va a llevar a ningún lado que tenga que ver con la sensación del sufrimiento. O sea, la duda tiene que, el que La duda es con respecto a que este es el camino para la cesación del sufrimiento, pero también desciende mucho la duda en general. claro, pero digo, esto tiene que ver con haber vivenciado el nirvana, Claro, con el haber vivenciado que no hay yo. que no hay identidad personal, Que que no no hay existe alma. una identidad personal, todavía hay una presunción de yo.
que no se fue totalmente, pero no hay identidad. Esto está ligado a que las opiniones personales se han debilitado muchísimo. Y esa idea del alma, No, esa identidad personal, digamos, al desaparecer la idea del alma te queda, no, desaparece. por eso Pero desaparece, todavía hay identificación con alguno de los 5 agregados, en algún momento. o sea, con el cuerpo, Con la formación corporal, la sensación, la percepción, las formaciones mentales o la conciencia. Todavía existe ahí algunos apegos. Cuando la persona continúa la práctica, puede volver a experimentar el nirvana 1 o 2 veces y entonces se va a transformar en un sakadagami, que es el que retorna una sola vez. O sea, le queda solamente retornar una vez al plano humano como máximo y ahí se libera definitivamente. Donde desaparecen, no viven en ningún lugar. Cuando aparece el karma no existe nada más. Se disgrega. Se disgregan los agregados, ¿sí? Claro. Deja la avidez, desaparece. Y Entre eso y la aniquilación hay mucha diferencia, cuidado. ¿cómo? Entre esa pregunta que vos hiciste, que está referida a la aniquilación, no es de lo que estamos hablando. No, o sea, yo me hago la idea como que somos una configuración hecha por el karma, ¿no? Y uno lo va limpiando y llega un punto que no hay más la configuración, no existe más. Entonces no hay nada más. ¿Es así? Vos estás intentando entenderlo mediante una idea de que hay algo. Bueno, hay karma, hay causas, hay causas. Hay acciones, sí. Hay acciones. Bueno, por eso uno con la meditación o con el método va, digamos, deshaciendo de karma. O sea, se va limpiando. Sí, limpiando, digamos, por ejemplo, el karma de uno que está ahí en el 8º o llegando al nirvana es muy poquito en relación al resto, digamos, ¿no? Son muy pocas las causas que tiene ahí todavía. No necesariamente. Porque, por ejemplo, está la historia de ¿Cuál es qué me querés preguntar? A ver, una pregunta. Yo tengo otra, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, ¿no? Porque, a ver, la ignorancia. Porque parece que en cualquier reino que uno nace con ignorancia, ¿no? La ignorancia, sí. O sea, que es el karma. O sea, el karma de por sí ya es ignorancia. O sea, el karma, cuando hay cuestiones pendientes, digamos, ahí va a haber ignorancia, sí o sí. ¿La ignorancia de qué? La ignorancia que da origen a todo el origen dependiente, digamos, ¿no? Como- La ignorancia es la ignorancia de las 4 nobles verdades. La ignorancia trae como consecuencia la presunción de un yo. ¿Sí? La presunción de yo es esta creencia de que hay algo que cesa. Pero si hay karma, o sea, Pero para vos el karma sigue siendo algo. Vos le das una entidad. Tu pregunta está formulada desde que hay algo. Y lo que te dice Buda es que la pregunta formulada desde ese lugar no ocurre, no tiene sentido. ¿Por qué te colocas en el lugar de que hay algo? Porque la mente está apegada a esta visión del yo, a esta presunción del yo. De lo que vos te das cuenta es que eso nunca existió, de que eso es una idea. todo es mente. No. ¿Qué es la ¿Por mente? qué También todo es mente? es algo. ¿Qué quiere decir con todo es mente? Como que todo lo... No. No, todo es mente, es que hay algo que se llama mente, entonces volvemos a la mente, lo es todo, el universo lo es todo, yo soy el todo, y esas son ideas que tratan de alguna manera de capturar o agarrar una, una esencia que perdura. creo que uno renace como Deva. Existe un Deva, o sea, Ves que lo preguntas de que si hay algo, claro, y lo que existen son las condiciones para que una nueva materialidad y una nueva conciencia surjan. La forma de designar eso se llama Deva, humano, animal, fantasma. ¿Qué es la silla? ¿Qué es la silla? La palabra silla no, son las... tenía la función de la silla. bueno, ¿qué es la función? ¿Qué es una función?
que es esencialmente una función. Es un movimiento. Acción. Acción. De que lo que existe son solo acciones. Claro. Cuando decís las condiciones, Sin materialidad. O sea, Yo no dije que no hubiera materialidad. Solo que la materialidad, ¿qué es? Acción. Cuando vos hablas de la Tierra está quieta. no. Las sustancias de la Tierra están siempre con el mismo No, está todo movimiento. acción, movimiento, todo el tiempo. Avidez. Mm. ¿Dónde vos podés decir que hay algo que lo llamo deva, lo llamo silla? Es una forma de decir, no una realidad. Sí. ¿Entendés? No es una realidad. La silla, no, yo le digo silla y en otro idioma se le dice a la silla mesa. Vienen unos marcianos y dicen, no, para nosotros eso es una mesa. Lo que estoy cambiando es el nombre. Mm. Si un niño da vuelta a la silla y se pone abajo y dice, esta es mi casa, está cambiando el concepto. Entonces vos estás alrededor de un concepto. Mm. ¿Por qué? La mente humana solo puede pensar en conceptos. Claro. El problema es que creemos que ese concepto, esa designación del signo, es la cosa. es la realidad. Y eso cesa en el octavo yana. El concepto. No. Cuando el concepto cesa, cuando vos experimentás el nirvana, empezás a ver el concepto como el concepto. Mm. La opinión como la opinión, como una opinión, no como una realidad, sino como una formación mental. Ves las cosas tal cual son. Empezás a ver las cosas tal cual son. ¿Entendés la diferencia? Sí, sí, apenas te entiendo. Claro, porque uno lo piensa desde este lugar, de yo. Mm. Creo que la terminología ahí en Pali, que es Nama Rupa para mentalidad, materialidad, que significa nombre y forma, ayuda bastante a entender, porque así lo designaban. Nombre y forma, mentalidad, materialidad es la traducción que nosotros hacemos ahora en términos más modernos, pero ellos están hablando de nombre y forma. Lo que nombra y la forma material, que es en realidad el estado de la materia. Mm. Y más adelante en estos días vamos a hablar un poco más de eso, pero lo que vos es justamente ahí donde viene este lugar donde se conflictúa, que es que la mente trata de ponerle nombre. Ah, entonces desaparece. Ah, entonces esto. Ah, entonces cada vez que vos decís que es, no es. Trata de entender algo que con esta mentalidad no se puede. No se puede. Lo tenés que ver y vivir. No, si Entonces, desaparece, desaparece algo. claro. Mm. Entonces, por eso el no yo, anatta, traducido como no yo, trajo tremendos líos. No es que el Buda preconiza el no yo, el Buda lo que dice es que existió, no es que no hay, o hay. Ni hay ni no hay. No, no, tampoco. No es que no hay, no es que hay, ni que no hay, ni que hay y no hay al mismo tiempo, ni que ni hay ni no hay. Ninguna de esas cuatro posibilidades es. Porque todo esto implica hay algo o deja de haber algo. Y esa visión de la sustantivación de eso es lo que trae el problema. Mm. Todo el tiempo es distinto. ¿Cómo podemos decirle a algo de la misma manera? Porque es una convención. Adriana no es igual la Adriana de la mañana de la tarde. ¿Por qué te seguimos diciendo Adriana? Porque te tendríamos que poner Adriana con 50 asteriscos. ¿Entendés? Y mañana con Adriana con 1.000.000 de asteriscos, porque todo el tiempo estás cambiando. Tu cuerpo cambia, tu mente cambia. ¿Cuál es Adriana? Entonces es una forma de designar, pero no es la realidad. No es la realidad viva. Como lo que se repite, ¿no? Como ¿Cómo? lo que se repite. No se repite nunca. Que insiste, digamos. Es una forma de decir, pero no hay nada que se repita nunca, jamás. No que se repite igual, sino que, por ejemplo, todas mis tendencias se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Y Las tendencias tienen, claro, muy bien, ahí va. Entonces vos tenés Sí, ciertas sí. tendencias. Se repiten mis tendencias todo el tiempo y a eso le llamamos Adriana. Exactamente, esas acciones mentales, verbales y físicas que se mueven en el tiempo y en el espacio, le decimos
Adriana. Nos enamoramos de Adriana. Discutimos con Adriana. ¿Entendés? Pero lo único que está pasando es eso. Eso no podía quedarlo en serio, ¿no? ¿Cómo? Sí, no podía creerlo en serio, o sea. Para eso estamos acá. Claro. Fede, Bueno, sí. Me gustaría entender más lo de las condiciones. Esto que vos decís, cada vez que decís condiciones, como que lo único que existen son las condiciones. Sí. Condición y fruto, y el fruto es la condición de un fruto futuro. ¿Qué querés entender de eso? No tengo clara la pregunta, pero Llevarlo a cosas concretas. ¿Cuál es la condición para el guiso? ¿para? El guiso. El guiso. ¿El guiso existe por sí? ¿O el guiso es una serie de condiciones reunidas? Sí, los ingredientes, la temperatura. Bueno, entonces vos podés hacer un guiso con arroz, huevo y morrón. Doy un ejemplo, ¿sí? Lo guisás en la olla. Pero ¿qué pasa si al arroz, al huevo y al morrón lo metés en una sartén, le sacás el aceite y lo colás? ¿En qué se transforma? En una tortilla de arroz, que es muy rica por otro lado. ¿Sí? En una tortilla de arroz, son los mismos ingredientes, pero le decís tortilla y a otro le decís guiso. Cambiaron las A uno le decís Fabio, al otro le decís Santiago. Uno está tortillado, el otro está guisado. ¿Entendés lo que te quiero decir? Cambian las condiciones. En las condiciones del tratado del karma. Sí. Esto que vos decís cuando vamos a una entrevista y te contamos algo. Sí y no. Hasta ahí. A mí ya llega un punto en el que se me explota la cabeza. Está bien que explote, no hay problema. Después vas a tener el tiempo para que no explote. Por ejemplo, la sombrilla que viste antes. El kilo de helado, hablemos del kilo de helado. ¿De qué? Del kilo de helado. No sé. Entonces, monjes, cualquiera que dijese esto de Sariputta, hablaría rectamente. Él es el hijo del bienaventurado, nacido de sus entrañas, nacido de su boca, nacido del Dhamma, creado por el Dhamma, un heredero del Dhamma y no un heredero de cosas materiales. Esto realmente se puede decir rectamente cuando se habla de Sariputta. Monjes, la inmaculada rueda del Dhamma ha sido puesta en movimiento por el Tathagata y es mantenida en movimiento rectamente por Sariputta. Esto es lo que dijo el bienaventurado y los monjes fueron satisfechos y se regocijaron con las palabras del bienaventurado. Bueno, mi intención era continuar con los caminos supramundanos, pero será para otro momento. Entonces, esto es un poco lo que ustedes pueden esperarse que les pase dentro de este retiro. Lo importante de todo esto es que esto lo que nos da es un contexto a la experiencia. Y un contexto de lo que ustedes van viviendo y de que fíjense que no hay nada que temer. ¿Sí? No hay nada que temer. No pasa nada. Entonces, ¿qué es eso? Primero las formaciones verbales, después forman la formación corporal en el cuarto yana, y cuando cesa la sensación, percepción y conciencia, las formaciones mentales. Exactamente al revés. Y después cuando surgís, salís de la cesación, de sensación, percepción y conciencia, surgen las formaciones mentales, luego la formación corporal y luego la formación verbal. Entonces cuando surgís de ahí, ¡wow! Surge la formación mental, surge el cuerpo y surge la formación verbal. ¡Qué bueno que está esto! Sí. Porque hora de mi meditación. Verbalizo que mi mente esté calma. ¿Sí? No como mantra, ¿eh?
No, una sola. Una vez, al cuando vos principio, sentís que cuando por ahí se disuelve un poco el sentimiento, volvételo a decir, que mi mente esté calma, porque eso por ahí te trae el sentimiento. Lo que quieras, lo que quieras vos, que mi mente esté tranquila, que mi mente esté amorosa, que mi mente esté amable, gentil, lo que a vos te guste. no lo estaba haciendo Sí, porque yo también me he oído siempre eso. Que pueda Hágalo. sentir amor, Que pueda sentir amor, que mi mente sea siempre dulce, lo que a ustedes les mi resulte mente esté clara, más amoroso para ustedes. para el corazón. ¿Sí? El texto no importa. Y cuando ustedes sienten que el amor se disuelve, pero por ahí no se distraen, vuélvanselo a decir. Y van a ver que eso por ahí les trae otra vez el amor benevolente. Todas las veces que nos sentamos empieza verbalizando. Sí, por lo menos durante un tiempo sí. Siempre que estemos con el amor benevolente. Sí, siempre que estén con el amor benevolente. Yo Si creo ustedes, que está diciendo. si ustedes ya no están con el amor benevolente, viste que yo las instrucciones Sí, sí. lo digo, viste, lo no, repito. pero para. Sí, pero No, porque ya no es. Si ustedes no están encontrando el sentimiento, les cuesta, usen las instrucciones. Las instrucciones son para seguir, no es una recomendación. Las instrucciones y las básicas, empezar con el Las amor. instrucciones vienen del señor el maestro de este muchacho, que de Buda viene, ¿sí? Las recomendaciones vienen mías. Las recomendaciones son mías, yo las recomiendo, ustedes deciden. Pero las instrucciones no son opinables. No sé si me entienden. Si ustedes opinan sobre las instrucciones, háganse un retiro en otro lado. Es así de sencillo. Si no quiero seguir las instrucciones, está buenísimo, no las sigan, yo no tengo problema. Pero corta vía, otro lado. Acá no, porque no sé no sé qué estás haciendo, no sé a dónde te va a llevar y no quiero ser responsable de lo que te pase. Mientras estén acá, yo estoy cuidando de ustedes y atendiéndolos a ustedes todo el día. Cuando están limpiando, yéndose arriba, abajo, estoy mirando todo el tiempo, viendo qué les pasa, qué no les pasa, cómo están, cómo no están. Estoy atento a ustedes. Entonces, si yo voy a hacer lo que yo quiero, no, entonces seguí solo. Porque no estás buscando ni intercambiar ni seguir ni seguir la intención de la instrucción. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitas? Ya lo sé que se olvida, no lo estoy diciendo acusatoriamente, digo porque me ha pasado de gente que en retiros, son dos cosas distintas. Una cosa ¿entendés? es Que olvidarse en de retiros me han dicho, lo que pasa es que vos querés que a mí me pase lo que a vos te pasa. No, la verdad que a mí no me interesa que te pase lo que a vos te pasa, sino lo que yo quiero es que estemos hablando el mismo idioma. Entonces, si vos estás haciendo otra cosa, está muy bien por vos, pero entonces, ¿para qué tomás el retiro? Claro. ¿Cuál es el sentido de que tomes el retiro? Si vos haces una cosa que yo no conozco, yo no sé, no hagas el retiro, hacelo, mandame un mensaje y contame. Entonces, te pregunto, pero en un retiro donde digamos, eh, tenemos entrevistas diarias, yo tengo que saber qué estás haciendo. No, yo me estoy sobreconcentrando sobre tal cosa. Entonces, mirá, ¿para qué lo haces? Porque quiero cesar el sufrimiento. Mirá, eso no sirve, para mí no sirve. Si querés intercambiar, yo te voy a decir. Y si te molesta lo que te digo, no hace falta que tomes contacto conmigo si te molesta. Seguí solo y está todo bien. ¿Entiendes? Entonces, las instrucciones, la primera charla es re importante. Por ahí, el primer día que tenés un baldazo en la cara de agua fría, dale, decidas. Ahora estoy bien. Sí. Esto de verbalizar solo pasaba cuando vos le irradiabas a un amigo. No. La verbalización siempre está. Siempre está. Háganla. Van a ver que háganla y van a ver que por ahí les resulta mucho más fácil. Mucho más fácil. La vida tiene que ser fácil. Claro. ¿Dónde? Acá arriba. Háganse la vida fácil. Claro. Algo que yo les he dicho a algunos de ustedes. Déjense en paz, por favor. Sí. Dejen de presionarse, de exigirse, de demandarse. Fácil. Hagámoslo fácil, lo más simple posible. Si yo me verbalizo y eso me trae tranquilidad, fantástico. No hay paso 1, paso 2. Si la verbalización me molesta, no la hagas más. ¿Por qué? Porque ya tenés el amor benevolente, lo respirás. Entonces, bárbaro, no hace falta. No, porque ustedes se quedan con el último. Como que uno piensa que una vez sola. Si yo lo sigo diciendo, una vez me dijiste que no lo diga más. Porque mi amor, en la circunstancia en que vos lo decías, que mi mente te calma, que mi mente te calma, que mi mente te calma, te ponías nerviosa, entonces deja de decirlo.
¿Entendés? A ver, no sé si... Lo escriben en piedra, ¿viste? Es buenísimo. Claro, Cada cosa que vos decís, mucha nota, ahí le Ponen la escribo sonrisa. todo. Ahí se sigue que no entendemos el texto de la condicionalidad. Claro, porque entonces, claro, pero claro es eso, no, no, entonces vos sentate y te sentás y el amor benevolente está ahí y resulta que está presente y te decís que mi mente esté calma y vos ves que cuando te lo decís la mente empieza a ser así, ah no, es mucho, ya está. Entonces, si ustedes salen con el recuerdo de las últimas meditaciones del retiro, donde la mente está abierta, está bárbara, y empezás el siguiente retiro. No, yo me acuerdo que el último retiro no, lo dejé de decir. Sí, pero ahora no estás en ese estado mental. ¿Entendés? Ni siquiera en la meditación que saliste. Claro, entonces si yo a la mañana medité 3 horas todo y después cociné, hice esto, hice lo otro, y estuve con la mente en cualquiera, me siento, ay, ¿por qué no estoy otra vez? Porque estuviste 4 horas pensando en bananas. Bueno, pero ahí también reside cuánto uno es Presten atención atento a su propio ritmo. observarse. ¿Ves que la charla del primer día es la más importante? Y tienen sueño, váyanse a dormir. No se queden haciendo fuerza, no sirve para nada. ¿Sí? Se despiertan de madrugada, no pueden dormir, vengan a meditar, después vuelvan a dormir. Libres, libres. Lo único es esto, esta charla que sí tienen que estar. Es lo único con lo cual soy estricto. Hasta la entrevista la podemos modificar. Pero la vez vos nos dijiste que tratábamos de estar entre 6 y 9 horas por día. Que mediten por lo menos 6 horas, sí. Eso sí es una instrucción, no una recomendación. Porque si no, no hay retiro. Entonces, si estoy meditando y me agarra sueño, me voy a dormir y después tengo que recuperar. No es una lista de debe y haber. Confíen. ¿Ves que todo esto es desconfianza? Tenés... 6 horas. Confía, Adriana. Cuanto más placentera sea la meditación, más te vas a quedar y el tiempo te vas a olvidar. No tengo nadie, nunca nadie que haya sentado menos de 7 horas en estos retiros. ¿Cómo? Ninguno sentó menos de 7 horas. ¿Empieza alguno? ¿Cuándo? Ayer, porque por ahí es el primer día, pero después. Pero o sea, también es eso, el retiro te va a llevar. Hay días que por ahí sentaste 8 horas y al otro día sentaste 6. Pero si vos pensás el promedio, ninguno sentó menos de 7 horas. ¿Pero hacemos 3 a la mañana, 2 a la tarde y 1 a la noche? Una no, a veces a la noche algunos se quedan hasta tarde. Está. No. Hay de 6 a 9 y media, 3 horas y media. De 2 a 4 son 2 horas o 4 y media, donde cada uno 4 y media, son otras 2 horas y media y ya tenés 6. Y después ahora terminó de 7 a 10 de la noche, otras 3 horas. 9 horas y media. Y eso es lo que está propuesto. Sí, me parece que tampoco hay que obsesionarse. Claro, no es una cuestión de tiempo. Paz sucede solo. Si te relajas, no, es que tenés que abandonar esa idea, no tenés que avanzar, tenés que estar feliz donde estás. Eso es avanzar. Sí, para mí sería avanzar. Está donde estar tranquilo, ahí estás avanzando. Forzarte para qué, ya estás sufriendo. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, compartamos méritos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. ¿Qué quiere decir salud? Bien hecho.